al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho, les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente diremos los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Conducción, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y RCR750, y también en YouTube, RCR750. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, y tiene las siguientes etiquetas: Monitor de DH y Observa Crímenes. El correo es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 12 de mayo, tenemos el honor, el orgullo, el placer de presentar a nuestro buen amigo, el doctor Jesús María Casal. Jesús María es doctor en Derecho, decano de la Facultad de Derecho de la Católica y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. ¿Cómo estás, Jesús María? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Fernando. Un honor estar en tu programa. Bueno, para mí es un verdadero placer, como dije anteriormente, tenerte acá. Sé que estás recién llegado de viaje académico y que estás nuevamente en tus actividades en Venezuela, retomadas al 100%, ya como decano titular. Así que bienvenido a este programa y bienvenido pues a tus funciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la Providencia 002-2021 de la UNDOF y el impacto sobre las ONGs humanitarias de derechos humanos y en otras asociaciones civiles sin fines de lucro. Y me parece importante como introducción decir pues que esta es la consecuencia de aspectos, ¿no? Entonces quisiera, Jesús María, que tú nos hablaras un poco de ese microcambio, ¿no? Y lo que queda por cambiar, naturalmente. Adelante, Jesús María. Efectivamente, en esta Providencia número 2, solamente 3 modificaciones. Por un lado, se suprimió un aspecto muy grave de la Providencia número 1, y era la obligación de todas las organizaciones sin fines de lucro de proporcionar la identidad de los beneficiarios de las actividades que llevan a cabo. Esto evidentemente era pues una herida mortal contra las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos y también contra las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, porque evidentemente al saber las víctimas de violaciones a derechos humanos que su identidad va a estar en manos del gobierno, en virtud de esa obligación, propias organizaciones no gubernamentales pues se verían en muchas dificultades para cumplir sus funciones. Entonces, al menos ese aspecto se eliminó. Se eliminó también la referencia explícita a las sanciones, a que pudiera dar lugar a los plazos, porque había plazos perentorios que estaban por vencerse, dentro del cual debían darse los primeros pasos para el registro. Y se eliminan estos plazos. Entonces, ciertamente hay allí modificaciones que al mismo tiempo dejan en pie, sin embargo, la providencia, dejan en pie la obligación de registro, aunque ahora sin una perentoriedad, sin un plazo de urgente, digamos, y sin, en el fondo, digamos, aquí, pero formalmente la obligación de registro sigue allí. También la facultad que tendría la administración de hacer visitas in situ, es decir, hacer inspecciones in situ, inspecciones en las oficinas de las organizaciones para verificar la información que ellos deben proporcionar. Y por otro lado, aunque se elimine esa referencia a las sanciones que pudieran estar previstas en la ley, en la legislación en general, porque la propia ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo no tiene una sanción penal específica para el incumplimiento de una obligación de registro, pero
pues con toda la creatividad que ha demostrado el Ministerio Público y los órganos de persecución penal y política en estos años, ellos pudieran identificar algún tipo penal que concatenado con otros hechos eventualmente falsos, pues junto con la omisión de registro pudieran dar lugar a que se inicie una investigación penal. Entonces, en todo caso, uno lo que puede ver es que aquí hay como una especie de mensaje, hay también como un contexto político, posición a lo que se ha comentado por diversas fuentes, es también a gestiones del gobierno norteamericano, algunas referencias, algunas presiones en el sentido de que no podía mantenerse, digamos, esa amenaza explícita que implicaba la providencia. No es una marcha atrás, en sentido claro, ni implica pues que el gobierno ha abandonado. El tema grueso era el asunto de los beneficiarios, ¿no? La ley contra la delincuencia organizada no habla de beneficiarios y por supuesto no llega al detalle que llegó la providencia número 1, ¿no? De incluir a bancarios, ¿no? Estamos hablando de clientes bancarios, que son aquellos que pueden representar un eventual riesgo de legitimación de capitales o de financiamiento del terrorismo, ¿no? Explícitas, como estaba en la 001. De todas maneras, quedan las sanciones que están en la LOC 2 en caso de que ocurriera uno de los delitos allí previstos, y son sanciones penales, ¿no? Y es preocupante la forma en que este organismo regulador, que hay que ver si es el que corresponde para las ONG de derechos humanos y humanitarias, tiene esa capacidad de hurgar pues, en los listados mediante la famosa en una regulación administrativa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de visita in situ? ¿Se trata de un allanamiento? ¿Se trata de una inspección? ¿Qué es eso, en tu opinión? Bueno, digamos, ahí entramos en todos estos problemas de lo que implica cómo interpretar esta clase de normas que, si lo quisiéramos interpretar en un Estado de Derecho, en el marco de un Estado de Derecho, bueno, uno de cooperación donde se solicitaría una cita, digamos, se acordaría un momento para que las autoridades se trasladen a la sede de la institución y puedan revisar los documentos. Incluso hay un tema que yo he comentado, intergubernamental, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y dentro de esas recomendaciones, la recomendación número 8 es muy importante porque se refiere específicamente a las organizaciones sin fines de lucro. Y allí está muy claro que el principal deber de estas organizaciones, el que pudiera ser recogido pues, en la legislación y desarrollado luego con base en la legislación, es sobre todo un deber de tener información. Se llama registro unificado, pero que tal como está regulado, es una especie de registro universal, sin distinciones de ninguna clase, ¿no? Cuando en realidad la creación de un registro de este tipo es algo muy delicado que requiere, por supuesto, una base legal, tiene que estar previsto en una ley, lo cual no ocurre aquí. Esto es una simple providencia administrativa que a mi juicio no tiene ninguna base en la ley porque la ley orgánica contra la delincuencia organizada es de control, es decir, como por ejemplo la superintendencia Sudebank, superintendencia de bancos, instituciones financieras, es decir, aquellos sectores, aquellos ámbitos sectoriales donde hay un órgano de control específico en materia de seguros, en materia de bingos y casinos. Pero eso no aplica cuando se trata de sector. Lo que sí puede tener, de acuerdo con la ley, son estadísticas y registros en el sentido de registros internos, informaciones de su propio trabajo interno y estudios que lleve adelante. Pero aquí ha habido usadas y proporcionales, con un enfoque basado en riesgo, es decir, que no es por colocar a todas las organizaciones sin fines de lucro bajo sospecha, como una suerte de presunción de culpabilidad. Ni siquiera la providencia precisa cuál es su finalidad específica. Esto es muy grave porque cualquier registro es esencial que se sepa cuál es su finalidad. En función de su finalidad se puede controlar, porque al final lo que dice la providencia es que es un registro para almacenar información. Bueno, eso no está diciendo cuál es la finalidad del registro. Entonces es un tema donde incluso desde el punto de vista técnico de las normas del GAFI, los expertos en la materia pueden ver relucir claramente la desproporción, el exceso de esta regulación y cómo, si realmente lo que animara esta norma, esta providencia, fuera alguna razón técnica de lucha contra la legitimación de capitales, etcétera, y si se quisieran tomar en cuenta las recomendaciones del GAFI, pues habría que derogarla y plantear esto en otros términos. Sin duda alguna, porque uno de los temas de esa recomendación 8, que además está desarrollado luego en un documento de 70 páginas, dedicado exclusivamente al tema de tener los registros, sino en caso de que hubiese una operación sospechosa,
con alguna persona relacionada, entonces reportarlo. Y eso es lo que establece la ley. Es decir, aquí está inventando esta providencia una obligación que no está en la ley. Ahora, ¿cómo se resuelve eso desde el punto de vista del análisis jurídico? ¿Puede una normativa sublegal crear una nueva... Evidencias porque no hay una base legal para esto. No existe ningún fundamento en la ley. Entonces, cualquier registro que como este, un registro que, claro, no podría tener este alcance tan indeterminado que selección de derechos listos se consideraría inaplicable, habría que, digamos, considerarlo prácticamente, digamos, nulo, ¿no? Absolutamente nulo, casi inexistente, y no podría aplicarse porque no cumple con el requisito del principio de legalidad y ya desde el punto de vista más sustantivo, pues implica violación también de principios como el de proporcionalidad y otros que rigen cualquier limitación sobre derechos. Ciertamente, ese es el ángulo legal que, en mi opinión, y coincido contigo, es francamente un vicio de ilegalidad y también de inconstitucionalidad por la privacidad, ¿no? Aparte de las cuestiones prácticas, ¿no? Hay que ver lo que significa para una víctima, por ejemplo, que su caso esté expuesto ante un organismo policial y militarizado, como es este organismo, ¿no? Y de otra parte está el aspecto logístico. Es decir, estamos hablando de miles o de cientos de organizaciones no gubernamentales. Si incluimos las fundaciones, pudiéramos hablar de miles, decenas de miles en total, ¿no? Donde hay ONGs que atienden, por ejemplo, el tema de la salud reproductiva, la salud sexual, donde se contienen informes médicos, informes psicológicos, informes psiquiátricos inclusive, ¿no? Hay que ver lo delicado que es eso, porque se violaría entonces la privacidad de lo más íntimo del ser humano, que es su corporeidad, su salud, ¿no? Pero además está un tema práctico que es logístico. Los bancos no están obligados a darle a la Sudeban toda la data de sus clientes, sino a reportar aquellas operaciones sospechosas. Entonces, ¿por qué esta discriminación hacia las ONG? ¿Cómo se explicaría esto, en tu opinión? Bueno, hay quienes dicen que esta providencia puede tener algo que ver con el seguimiento a futura visita o fase de seguimiento respecto de Venezuela. Realmente esto pudiera explicar solo una parte de esta providencia, porque cuando uno ve el contenido de la providencia, lo que uno pudiera concluir es que más bien puede haberse estas providencias después de tantos años, desde el 2012, que tal vez puede ser que eso haya sido un pretexto para dictarlas, pero el alcance con que se quiere comprender a todas las organizaciones sin fines de lucro, el alcance de las obligaciones que recaen especialmente sobre ellas, hace pensar que el trasfondo, bueno, es esa política que se ha por las obligaciones de registro que se mantienen en la providencia número 2, sobre todo los aportantes, aportantes, igualmente toda la información sobre las redes, es decir, los entes, otras organizaciones sin fines de lucro con las cuales se asocian, se establecen asociaciones. Estas organizaciones trabajan en redes. Entonces, esta providencia, aún tal como está, sigue representando un peligro para las organizaciones porque pues muchos aportantes, al ver que en el contexto en que vivimos en el país, pues esos datos van a estar allí y puede ser, digamos, esto utilizado. Es decir, hay un exceso porque nunca se ha planteado que las organizaciones no quieran someterse a los controles que sean nacionales para prevenir la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo. Ese es un objetivo que es legítimo, pero la respuesta tiene que ser proporcionada, no puede haber una desviación de poder, no se puede utilizar, digamos, una facultad que eventualmente se pueda tener si la ley la estableciera, en este caso no la establece, pero si la ley la estableciera, no se puede aprovechar eso para, pues, arrinconar a las ONGs y colocar nuevas barreras para el ejercicio de su trabajo. Está muy bien y muy comprensible todo esto, ¿no? Vamos a ir a un pequeño segmento de anuncios institucionales, pero me parece muy interesante la idea de que sí debe haber algún tipo de regulación, que además esta tarea la tenía pendiente el Estado no desde el 2012, sino desde el 2005, cuando nació por primera vez
en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, sin el financiamiento del terrorismo, en esa época no se hablaba de eso, se hablaba de la obligación de los registros y del deber de informar situaciones sospechosas, ¿no? De tal manera que el Estado quiere resolver rapidito un asunto en lo cual estaba en mora desde el año 2005, ¿no? Pero ¿cuál sería, en tu opinión, un organismo de afinidad al cual las ONGs, tanto de todo tipo, las asociaciones sin fines de lucro en general, ¿no?, deberían rendir algún tipo de información en caso de que hubiese la sospecha de financiamiento del terrorismo, de legitimación de capitales o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? Sí. ¿Cuál sería el órgano afín? Vamos al corte un segundito y ya regresamos. Un segundito. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos en el segundo corte y nos acompaña el doctor Jesús María Casal, quien es decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Quedó pendiente una pregunta, doctor Casal, sobre el tema de la afinidad, los controles, las operaciones sospechosas y cómo armonizar esto con la vida propia de las organizaciones sin fines de lucro. Adelante. Sí, fíjense, yo pienso que ya hay un marco regulatorio suficiente en esta materia, en el sentido de que, por ejemplo, la superintendencia del sector bancario, de las instituciones bancarias, Sudeban, pues tiene un marco regulatorio. Dentro de ese marco regulatorio hace una supervisión sobre los bancos y sobre cualquier operación bancaria o financiera. A su vez, los bancos requieren información a sus clientes, dentro de los cuales están las organizaciones sin fines de lucro. Correcto. Luego, las propias organizaciones, lo que tal vez se puede clarificar más son los deberes de las organizaciones de conservación de sus registros internos, de sus contrataciones, de sus operaciones de financiamiento, pero como registros internos que pueden estar a disposición de las autoridades cuando hay alguna situación de sospecha concreta. Es decir, ir más bien siempre en la perspectiva de la intervención mínima, digamos, la intervención puntual y necesaria. Solamente el Estado debería intervenir en estos ámbitos que afectan la vida privada, que afectan tantos derechos humanos, cuando haya una verdadera justificación. Y en este sentido veo un gran problema con la creación de un registro de estas dimensiones, ¿no? Porque este es un registro que se califica de unificado. Yo lo he llamado más bien como de universal. Es como una especie de registro universal, pero sí, un registro universal donde nuevamente no está claro cuál es la finalidad. Entonces, el problema es que al no colocar la finalidad y al ser un registro así universal, pareciera que lo que se quiere es, bueno, que el Estado tenga a la mano sus propios registros allí, y entonces cuando quiera los cruza informaciones y cuando quiera los usa, pero
eso es una intervención desproporcionada en los derechos, porque el objetivo de prevención se puede lograr a través de estos controles que ejerce SUDEBAN con los propios registros, informaciones que tengan las organizaciones no gubernamentales, con los poderes de investigación que tienen los órganos de persecución de investigación y persecución penal. Además sabemos que hay pues toda una serie de controles sobre estas organizaciones en el plano tributario, en el plano de derecho del trabajo, pero en el plano tributario también el tema es muy claro. Y algo interesante, la propia recomendación 8 del GAFI dice expresamente que una autorización o registro de estas organizaciones no es necesario con carácter general. Es decir, que, digamos aquí, es una materia donde las personas que han trabajado esto en el gobierno, si les anima una voluntad pues, de realmente de prevenir la legitimación de capitales, tienen que revisar estas recomendaciones, porque estas recomendaciones plantean una perspectiva totalmente diferente. Esta recomendación dice claramente que la acción del Estado no debe perjudicar el cumplimiento de los fines de las organizaciones sin fines de lucro, no debe impedir el florecimiento de estas organizaciones, la realización de sus objetivos sociales. Y explícitamente dice que un registro así no es necesario, porque ya hay un registros tributarios, ya tienen una identificación tributaria, pero también está el control de SUDEBAN, que en el caso venezolano es bastante intenso, ¿no? Y incluso hay una circular que emitió SUDEBAN a finales del año pasado respecto de organizaciones sin fines de lucro, ya. Es decir, que hay más bien una cierta saturación normativa. Yo lo que pienso es que debería más bien mejorarse el enfoque de cómo trabajar en esta materia y concentrar los esfuerzos donde deben concentrarse y no mediante providencias de este tipo que generan todas estas preocupaciones y que tampoco son útiles para lograr el propósito que se quiere y que están al margen de las propias, como decía, de las propias recomendaciones del GAFI. Ciertamente, y hay un tema sobre los registros bien interesante que tú mencionas cuando hablas del tema tributario y de SUDEBAN, que tienen que realizar controles, pero también está el registro público y las notarías, ¿no? Donde las ONGs tienen que reportar sus juntas directivas, reportar sus asociados, reportar sus asambleas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay normas específicas, muy desarrolladas también y muy detalladas sobre el tema de la antilegitimación de capitales, el tema del financiamiento del terrorismo y las demás materias conexas. De tal manera que además de la saturación, se ve que hay como una especie de desorden, porque si la ONDOF quisiera tener alguna información de quién integra una ONG cualquiera, con pedirle al registro público su integración bastaría, ¿no es cierto? Claro, y fíjate que ahí hay otro problema donde vemos los temas estructurales que están detrás. Desde hace varios años es muy difícil en Venezuela registrar una organización sin fines de lucro. Y para las que ya están registradas es muy difícil mantener al día sus actas de asambleas sobre la sustitución de la directiva, sobre la conformación de la directiva. Entonces aquí la propia Providencia está exigiendo a las organizaciones sin fines de lucro un requisito que no pueden cumplir hoy en Venezuela, porque hay esa actitud de los registros y notarías. Lo que debería hacerse es despejar ese canal, que como tú bien dices, ese es el canal natural en cuanto a un registro. Claro. Y a la información, digamos, societaria, la información de la nación, son los registros civiles, y lo que tendría que hacerse es permitir que con gran facilidad se puedan actualizar las actas sobre la junta directiva, y toda esa información está ahí, pues cuando el Estado o el órgano competente la requiera, puede conseguirla. Sí, sin duda. Y además del desorden administrativo, le impone entonces a las organizaciones sin fines de lucro un deber imposible de cumplir, porque en la práctica no se puede cumplir. Y nos consta, todos los que hacemos vida en las ONGs, sabemos las dificultades y bueno, y no es un problema de la pandemia, eso ya venía de antes, es un problema anterior, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema del GAFI, en efecto va a venir pronto una supervisión obligatoria. Venezuela pertenece al GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, ¿no? Sí. Y cada vez que ha habido una visita del GAFIC, ha habido una especie de conmoción porque se cambian todas las normas. De hecho, cuando se reguló
en el año 2012 la nueva ley esta contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, era porque venía el GAFIC. Entonces nos pusimos al día repentinamente, ¿no? Porque hasta ese momento no existía norma alguna sobre el financiamiento del terrorismo, lo cual teníamos ya un atraso del año 2005, ¿ok? Ya en el año 2005 había nacido con atraso la ley, porque en el año 2001, 2002 es cuando se crea en Naciones Unidas la famosa Convención contra el Financiamiento del Terrorismo, que hizo obligatorio a todos los estados firmantes imponer algún tipo de regulaciones para evitar el abuso con que se realizó el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. De ahí viene todo ese interés sobre el tema de las ONGs, porque hubo unas ONGs islámicas que desviaron fondos para ese golpe terrorista, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela está atrasada indiscutiblemente, pero entonces había una especie de ultrapetita en el sentido de hacer más de lo que era necesario y poner a todo el mundo a correr en una angustia realmente innecesaria, ¿no? Entonces voy a la pregunta, ¿no? Hubo un caso precedente, no sé si tú estás al tanto, me imagino que sí, que es el caso Serbia. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Hubo en Serbia el intento de controlar a 50 ONGs y hubo una actividad de organismos de las Naciones Unidas, concretamente 3 relatorías, una de ellas la que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y los defensores de derechos humanos, que lograron que el GAFI se pronunciara, ya el GAFI mundial, ¿no? No el GAFIC, sino el GAFI mundial, se pronunciara exponiendo todos los excesos que pretendía hacer el gobierno serbio respecto de las ONGs. Entonces, eso es como un precedente interesantísimo, importantísimo para esta situación. ¿Tú qué piensas que deberían hacer las ONGs en esta materia? Sí, ese caso que tú mencionas de Serbia me parece bien importante. Justo en la mañana que, digamos, desarrollamos una reunión sobre el tema, salió a relucir ese caso y también hay informes latinoamericanos bien importantes sobre cuál, digamos, desde una perspectiva comparada, cómo han reaccionado los distintos países latinoamericanos en esta materia, cómo han actuado. Yo pienso que hay que tratar de aprovechar que esos criterios del GAFI son criterios totalmente concordantes con los estándares internacionales de derechos humanos y con los criterios del Estado de Derecho. Y esto es resultado de un gran esfuerzo de las propias organizaciones sin fines de lucro, de muchos actores que han sabido plantear las diversas perspectivas que aquí hay que tener en cuenta. Por eso, cuando uno ve esta recomendación, explícitamente allí se hace mención a la necesidad de respetar las obligaciones para los estados que se derivan de la Carta de las Naciones Unidas y en general los principios del derecho internacional humanitario. Y luego, pues vienen una serie de especificaciones como hay que preservar los derechos de los beneficiarios. Claro, esta es una recomendación que no se dirige específicamente a las ONGs, tampoco a las ONGs de derechos humanos. Es en general las organizaciones sin fines de lucro. Y eso nos hace ver también cómo esta providencia tiene un alcance, pues, como yo decía, universal, amplísimo, porque, como tú también comentabas, ahí está toda clase de asociación sin fines de lucro. Y estas organizaciones, bueno, que con esos fines tan elevados procuran beneficiar a distintas personas, a distintos sectores sociales, ven dificultado su trabajo por una providencia de ese alcance. Entonces sí me parece que es importante fomentar un debate sobre la materia con los expertos en este tipo de normativa del GAFI y también diseñar algunas estrategias de incidencia para que pues haya una reflexión y de parte de esas propias instancias, aprovechando también que viene pues esa fase de seguimiento, que se deje constancia de que esta providencia no refleja esos estándares, es decir, que está realmente fuera de los estándares técnicos, de los estándares internacionales de los organismos especializados. Exacto, no solamente está fuera, sino que está fuera para mal, es decir, no va a aportar ningún beneficio. Exactamente. Yo creo que hay una reflexión que me gustaría escuchar tu opinión, Jesús María, y es que ¿cuál es la función de eso que se llama sociedad civil integrada por organizaciones no gubernamentales, por fundaciones,
por cualquier tipo de asociación sin fines de lucro, como por ejemplo una asociación de vecinos inclusive, ¿no? O un condominio. Es que el Estado tiene que controlarlas, dominarlas y llevarlas a un objetivo político de un partido, de un gobierno, lo que fuere, o ellas necesitan existir para qué, en tu opinión. Mira, es un tema clave. Lo que está detrás es un tema de la libertad, el gran tema de la libertad, porque todas estas son expresiones de la iniciativa privada, de la autonomía individual, del derecho de todos a desarrollar nuestros proyectos de vida. Y esto lo desarrollamos individualmente, pero también lo desarrollamos con otros, también lo desarrollamos en manera asociativa. Y unas expresiones de esa libertad es precisamente la constitución de asociaciones, de fundaciones, para que junto con otros podamos llevar a cabo objetivos comunes. Y esto es algo esencial en toda sociedad. Es también esencial desde la perspectiva democrática, porque en la medida en que hay una sociedad con esas organizaciones sociales fuertes, en esa medida hay una mayor contención ante posibles abusos, hay una capacidad de respuesta de la sociedad, hay un pluralismo en lo político y un pluralismo en lo social. Todo esto es esencial para una organización adecuada de una sociedad y para la contención también frente al Estado. Sí, yo creo que el tema de la libertad es central, es esencial, y creo que también la pareja que va junto a la libertad, que es la responsabilidad, tiene también mucho que ver, ¿no? Porque es la manera de ejercer esa libertad responsablemente. Es decir, para hacer aquello que el Estado no debe ni puede hacer. No estamos hablando de un Estado fallido, sino que estamos hablando de los límites del Estado y de las acciones que puede tener la sociedad civil en cada una de sus manifestaciones. Desde una cooperativa, por ejemplo, ¿no? O un sindicato. Entonces, yo creo que, ¿cómo ves eso de la responsabilidad social y las ONGs? Particularmente en el ámbito humanitario y en el ámbito de los derechos humanos. Mira, yo pienso que realmente es algo clave porque es mucho lo que estas organizaciones aportan a la sociedad. Y el Estado lo que debe en todo caso es promover la libertad de asociación. Estas providencias no van en esa dirección. Hay que promover la libertad de asociación, que cada cual pueda llevar adelante su proyecto de vida y su vocación, y también asumir su responsabilidad social en los términos en que su propia visión del mundo se lo dictamine. Entonces, pienso que aquí lo que debería existir, y esto es algo clave también en la perspectiva interamericana, porque cualquier limitación a los derechos debe ser compatible con una sociedad democrática. Vamos a un pequeño corte y ya vamos a regresar y vamos a continuar con este tema tan interesante con el doctor Jesús María Casal. Vamos al corte. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve.
Habíamos visto varios puntos en los dos segmentos anteriores y continuamos con el doctor Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Y uno de los temas últimos fue el tema del derecho de asociación. ¿Cómo es esto del derecho de asociación? ¿Es esto uno de los derechos sociales o individuales que más importa en una sociedad democrática? ¿O simplemente el ser humano puede vivir sin asociarse, es decir, solitariamente? ¿Cuál es la perspectiva de los derechos humanos para evaluar la necesidad o no de este derecho? Mira, yo comenzaría por allí, pues que efectivamente esa tendencia a asociarse pues es algo de la esencia del ser humano. Por eso no ha sido fácil para el sistema interamericano de derechos humanos justificar, pero que este es un tema más de las normas procesales del sistema interamericano, justificar que las peticiones deben ser presentadas solamente por personas naturales y que no pueden acudir directamente personas jurídicas. Eso es por unas razones procesales, ¿no? Pero no ha sido fácil de justificar porque el propio sistema interamericano ha reconocido que las asociaciones civiles son espacios naturales de desarrollo del ser humano. Entonces, esa supuesta ficción, ¿no?, que a veces le dicen nosotros los abogados, esa ficción jurídica de la persona jurídica tiene una base natural, la base natural de esa tendencia del ser humano a hacer obras con otros, a construir con otros, a convencer a otros, a ganar más fuerza cuando otros comparten una visión y hacer un proyecto común. Y para eso el derecho crea las asociaciones y fundaciones, para potenciar esa dimensión de la persona. Y las fundaciones, pues sabemos con toda su historia, es un régimen jurídico especial para que determinado patrimonio se pueda poner a disposición de un fin de manera permanente. O sea, hasta ese punto llega. El derecho trata de dar expresión a las diversas intensidades con las cuales los seres humanos se comprometen con un proyecto común. Y lo mismo las asociaciones civiles. Entonces, aquí es muy importante y es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución, que se tomen todas las disposiciones necesarias para respetar la libertad de asociación, ¿no? Porque es ante todo una libertad natural que tiene su forma jurídica, pero que hay un ámbito detrás de libertad natural, que el Estado respete la libertad de asociación y que en todo caso la promueva. Si va a actuar, sea para promover la libertad de asociación. Evidentemente, todo esto es bajo fines lícitos, evidentemente. O sea, estamos aquí hablando de los derechos, ¿no? Evidentemente, este no es un derecho absoluto, en el sentido de que cuando hay una supuesta asociación que se crea con fines, digamos, delictivos, allí cuando ya eso que ocurra y esos hechos queden así plasmados y comprobados, habrá una intervención sancionatoria, pero esto ya es, digamos, las situaciones de ilicitud, que es otro capítulo, pero el tema base es el de la libertad de asociación y que debe ser protegida y amparada. Justamente el derecho lo que debe dar es el camino, el cauce para ejercer los derechos. Y esta providencia más bien los restringe de una manera tan grande que pudiéramos hablar de una supresión del derecho o prácticamente una eliminación o una reducción a su mínima expresión del derecho de asociación, ¿no? Y yo creo que desde la época de Aristóteles, cuando habló en la política del animal político, el animal social, ya estaba evidenciado pues esta característica de que una de las dimensiones de la humanidad, del principio del ser humano básico, es vivir en sociedad. Cuando hay dos o más, ya estamos hablando de asociaciones para fines lícitos, obviamente, ¿no? Entonces creo que hay un tema filosófico incluso detrás de esto, sumamente importante, que el Estado debería cuidar de mejor manera y no de atacarlo. Porque esto luce como una especie de ataque, ¿no? Entonces, que además hemos visto que es muy difícil desde el punto de vista logístico lograr hacerlo. Hay asociaciones como por ejemplo Amnistía Internacional que tiene más de 10 millones de asociados. Entonces todos tendrían que ser informados en un camión de información, ¿ah?, o en varias cavas, en varios contenedores, ¿no?, para que estén suficientemente satisfechas las expectativas de la providencia. Eso. Sí, efectivamente es también un poco realista, ¿no?, lo que allí se señala, pero fíjate que incluso tiene, como decíamos antes, hay problemas también en la propia formulación, ¿no?, porque también se exige aquí a las organizaciones, además del acta constitutiva,
además del acta constitutiva y estatutos, también se le exige constancia de inscripción ante el órgano o ente de control al cual pertenezca por su naturaleza. Pero es que hay algunas organizaciones sin fines de lucro, la gran mayoría, que no tienen ningún órgano de registro distinto al registro civil. Es decir, que aquí también la Providencia le pide otro requisito que no se puede cumplir. O sea, en ese sentido es como decimos, se dice en el derecho administrativo, un acto que está viciado de nulidad porque es de imposible ejecución. Es decir, aquí piden un registro, una constancia de inscripción ante el órgano al cual pertenece por su naturaleza, cuando en realidad las organizaciones sin fines de lucro no pertenecen a ningún órgano administrativo ante el cual deban inscribirse, ¿no? Sino que solamente están sometidas al registro civil correspondiente. Es decir, que son, digamos, barreras sobre barreras, y esto, además, toda la información que se quiere requerir, que luego tiene que actualizarse, que entonces están las visitas in situ para verificar si la información es completa o no. Todo esto es un ambiente que no es favorable para el ejercicio de este derecho. Crea una serie de amenazas y de riesgos. Sin duda, y además hay una facultad de esta oficina para negar el registro, lo cual implica el cese del funcionamiento de la ONG, con lo cual, por eso la restricción es extrema de ese derecho de asociación, que yo creo que eso es un exceso inaceptable. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, Jesús María, para culminar con el programa, que se va a transmitir como se transmite todos los miércoles, y quería preguntarte, ¿qué recomendaciones puedes dar tú a las ONGs, a las fundaciones, es decir, a todos los organismos que no tienen que ver con el gobierno, sino que tienen vida independiente en el ejercicio del derecho de asociación? ¿Qué recomendaciones prácticas y legales, obviamente, tienes por ahí en la mano? Mira, yo pienso que es fundamental esos mismos estándares del GAFI, esos criterios, tenerlos en cuenta en el sentido de que las organizaciones tengan en sus propios archivos internos, tengan toda la información sobre el financiamiento que reciban, sobre los recursos, los contratos, sus alianzas internacionales, pero en sus registros internos. Eso debe estar en los registros internos de las organizaciones, y si eventualmente hay algún caso que lo justifique, pues los órganos competentes del Estado pueden requerir la información, siempre de una manera, digamos, puntual y acotada. Es decir, aquí tenemos que entender que toda aproximación tiene que ser puntual y acotada respecto de aquello que sea estrictamente necesario, no lo que plantea la Providencia, que es más bien a la inversa. Digamos, vengan y ustedes registren aquí todo y luego de allí nosotros pescaremos qué nos interesa. No. Cuando estamos hablando de derechos, la entrada del Estado en ese ámbito tiene que tener desde el principio una clara justificación. Y por otro lado, hay otra cosa que deberían hacer las organizaciones, pero que hoy, como están las cosas, no es fácil de hacer, que es tener al día todo su registro civil, toda su información ante el registro civil. La información sobre la directiva, cualquier cambio, pues modificación de la directiva, sus asambleas, todas esas actas, tenerlas registradas, pero lamentablemente lo que se observa es que los registros no le están dando curso a estos documentos, o por lo menos de manera selectiva respecto de determinadas organizaciones, las que son de derechos humanos, en fin, entonces allí ponen barreras para que se puedan registrar. Pero en todo caso, tener ellos también todo eso muy bien documentado en sus libros de actas, y en lo posible dejar constancia de que esas diligencias ante los registros se hicieron. Dejar, tanto como se pueda, dejar constancia de que se intentó registrar, pero que no fue posible. Me queda muy claro el tema de los estándares del GAFI, porque están, digamos, acoplados al régimen de los derechos humanos, y eso se ha estudiado con muchos años de anticipación a esta situación que vive en Venezuela, ¿no? Uno de esos temas es el código de ética, otro de los temas son los contratos, los términos de referencia de los contratos, y me gustó mucho algo que dijiste sobre la situación puntual y acotada. Cuando hablamos de algo puntual y acotado, te estás refiriendo a un procedimiento que tenga las garantías del debido proceso. ¿A qué te refieres con eso de puntual y acotado? Digamos que no puede haber unos requerimientos universales de información. O sea, esta Providencia rompe con esa idea. Cuando estamos hablando del derecho a la protección de datos,
cualquier requerimiento de datos tiene que tener una finalidad muy bien precisada. Claro. Y la intervención corresponderse con esa finalidad que sea legítima. En cambio, aquí se va en la perspectiva de un registro universal y luego el Estado, bueno, de ahí verá qué cosa le es útil cuando surge el caso, pero esa no puede ser la perspectiva porque ya has afectado los derechos de las personas. Hay un derecho, digamos, a la protección de datos personales, al habeas data y, por supuesto, a la libertad de asociación, los demás que hemos mencionado, ¿no? Pero también hay que introducir esa perspectiva de protección de datos y que en este caso se conecta con la posibilidad de que las organizaciones puedan cumplir su finalidad. Por eso está involucrada también la libertad de asociación. Entonces, cuando me refiero a que sea puntual, es que cualquier requerimiento de información tiene que obedecer a una causa concreta, a una investigación, a una sospecha fundada y no a la inversa, como se está haciendo. Es decir, usted entregue todo y luego veremos, tal vez nunca hay sospecha. Bueno, pero entonces obligó a esas organizaciones a presentar toda esa información que está perjudicando su posibilidad de seguir trabajando, porque entonces habrá donantes que digan, bueno, no, pero ¿qué es esto? Yo no sé que el Estado, si va a interpretar esto de mala forma, va a seguir una política de criminalización, etcétera. Entonces, evidentemente, se afecta el funcionamiento de estas organizaciones. Sí, porque además ese deme todo lo que tenga ahí que yo veré qué hago, es un chance para la arbitrariedad y la discrecionalidad, ¿no? Totalmente. Y eso va en contra de lo que es el concepto de justicia, ¿no? Que es la dama ciega. En este caso... Exacto, ignorar también la presunción de inocencia. Claro. Todo es culpable, todo lo que estén en el saco son culpables de algo. Ya veremos de qué. Bueno, Jesús María, ha sido de verdad muy grata esta conversación contigo, de verdad llena de tu conocimiento sobre el tema y el estudio que has realizado, ¿no? Y me parece muy importante, y esto va a ser una referencia en lo adelante para todas las organizaciones civiles sin fines de lucro y también para las fundaciones. Y quedan muchos temas pendientes sobre este asunto. Está el tema de las sociedades mercantiles que están metidas también en la providencia, ¿no? Que ese es otro mundo, ¿no? Ese otro mundo que realmente es sumamente importante también y que ahora va a estar sometida al control. Te queremos agradecer en nombre de RCR toda tu participación en este programa, darte las gracias y dejar las puertas abiertas para una futura ocasión donde revisemos otros temas. Muchísimas gracias y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a ti, Fernando, y con mucho gusto pues nos veremos en otra ocasión. Seguro. Muy amable. Gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó